La paz es el bien que las personas pueden desearse en esta vida. En estos momentos de pandemia, el hogar es el tesoro que anhelamos proteger. En Educa Conciencia, te acompañamos en esta tarea. ¡Comenzamos! Bienvenidas y bienvenidos. Soy la doctora Leticia Ramírez, coordinadora del equipo Educa Conciencia, y en esta cápsula vamos a generar conciencia de un tema de vital importancia para nuestras relaciones interpersonales y familiares, la violencia de género. En México, de acuerdo con lo reportado por INEGI en 2020, las mujeres con mayor propensión a experimentar violencia por cualquier agresor a lo largo de la vida son aquellas que residen en áreas urbanas de edades entre 25 y 34 años y con nivel de escolaridad superior, o bien no pertenecen a un hogar indígena. Estos datos nos llevan a poner en acción programas para concientizar sobre la violencia y cómo actuar en tiempos de pandemia frente a situaciones en las que ya se presentan. Acompáñanos para tomar conciencia y decirle no a la violencia de género. Los invitamos a seguirnos en redes sociales por Facebook, Instagram como Educa Conciencia. Un saludo a los 212 municipios a donde llega Radio Más y 8 estados aledaños. Hoy empezamos un programa más de Educa Conciencia, y quién mejor que para repetir en esta alineación que nuestra capitana de barco. Vamos a dejar que ella se presente nuevamente. Gracias, Carlitos, por la invitación a este espacio. Pues bueno, pues es un gusto estar con ustedes. Soy la doctora Leticia Ramírez y estoy aquí. Y el tema de hoy pues es súper importante. Estamos hablando de la violencia de género y entonces pues vamos a estar charlando sobre este tema. Un tema muy importante que en pandemia ha cobrado mucho más de relevancia. Entrando de lleno, ¿qué consecuencias tendremos en esta violencia contra las mujeres y las niñas en este tipo de pandemia? Pues bueno, son muchísimas las consecuencias de la violencia. A nivel fisiológico podemos decir que el cerebro pues también tiene daños al vivir situaciones de violencia, ya sea un hombre o una mujer, pues le queda marcado. Hay una huella traumática que pues se ha documentado en diversas investigaciones. Por ejemplo, la doctora Fegui de la UNAM ha hablado mucho sobre este tema de cómo el cerebro humano, pues aun cuando estos episodios hayan ocurrido en la infancia, quedan memorias sobre la violencia, ¿no? Entonces se va repitiendo en nuestras conductas de manera pues muy inconsciente y a su vez imposibilita otras cuestiones como el aprendizaje, ¿no? En el caso de los niños y niñas que experimentan estos episodios de violencia, pues tienen esta huella psicológica. Entonces podemos decir que las consecuencias van en niveles tanto biológicos, fisiológicos como psicológicos y sociales, y todas pues negativas. Y muchas veces repetimos patrones. Desafortunadamente, lo mencionaste a nivel inconsciente, pues estas causas fundamentales de la violencia vienen heredadas. ¿Cuáles serían estas, digamos, principales raíces que tenemos de vicios en este tema? Pues fíjate que muchos de los trabajos que se han hecho al respecto del estudio de la violencia han documentado el hecho de que es una cuestión social aprendida, es decir, que, como bien mencionas, desde niños y niñas, pues aprendemos, ¿no?, a ver estos patrones de conductas en nuestras familias principalmente, y después pues son trasladados a otros ámbitos como pues la escuela o el vecindario, ¿no?, y en otras instancias. Entonces, la parte de la violencia, al ser un aprendizaje, pues tiene esta causa social principalmente. Sí, y sobre todo que, bueno, ahora ya empezamos a conocer dónde están los orígenes. Ahora, ¿cómo lo podemos erradicar o cómo podemos prevenir esta violencia? Fíjate que esa es una pregunta muy interesante porque en consultorio, pues muchas veces atendemos casos en los que llegan familias con patrones de violencia y pues en mi experiencia personal te puedo decir que las familias pueden transitar de un aprendizaje de violencia que han tenido repetitivo en sus propias generaciones a cambiar estos patrones y a establecer un patrón de comunicación más asertivo, diciendo no a la violencia, haciendo acciones que favorezcan las emociones de todos los miembros de la familia. Es un proceso, como todo aprendizaje, entonces es este reaprender a poder expresarse sin violentar al otro. Recordemos que, pues bueno, la violencia no solo se expresa en la cuestión de los golpes, sino se expresa de manera verbal, psicológica, económica, sexualmente. Entonces,
Entonces, cuando nosotros decidimos hacer ese cambio en nuestras vidas, dejamos atrás esos patrones a través de programas que nos pueden ayudar, ¿no? Hay muchas herramientas para ello, y empezando a hacer pequeños cambios en nuestros comportamientos, ¿no? Que van desde, pues, tomar conciencia de, ok, esto que estoy diciendo estás violentando a la otra persona, o bien autoobservándose, ¿no? Esta parte es importante porque nos detenemos a pensar qué estoy haciendo con mis acciones y cómo esto puede perjudicar a la otra persona con la que estoy conviviendo. Y uno de quizás los primeros indicios, aparte de que en pandemia nos tenemos que estar, digamos, confinados, pero alejarse del entorno común, de la familia, de las amistades, de los conocidos. Algo que es muy común es que no quiero que te lleves con fulanito, es que bloquea a fulanito, ya quiero que borres esto. Entonces, creo que es un indicio de violencia. ¿Cómo podemos empezar a detectar estos primeros focos rojos? Claro, Carlos, es muy importante esta pregunta, sobre todo porque tendemos a normalizar la violencia. Esto es un punto muy importante de los patrones violentos. Como bien dices, quizá ahora en la época de redes sociales, pues está muy normalizado que mi pareja, por ejemplo, me censure, o que yo, por ejemplo, deje de hacer ciertos comentarios porque sé que le molestan a otra persona o porque puede llegar a desencadenar conductas violentas en otra persona. Entonces, los primeros signos que podemos detectar en si estoy viviendo una relación violenta, ya sea de pareja o en mi núcleo familiar, pues es primero conductas que están dentro del violentómetro. Aquí les recomendamos consultar los violentómetros que están en la UNAM o en el Politécnico Nacional, que son ya termómetros estandarizados. Y bueno, pues ahí vamos a observar que conductas simples, como podríamos decirlo, simples en la visión de social, ¿no? que estamos normalizando, como empujar, alzar la voz, coartar, todas estas conductas pues están ya dentro de un grado de violencia mínimo, pero pues ya señalados dentro del violentómetro. Entonces, observar primero estas conductas y ver si ocurren en mi relación de pareja o en la familia. Si ocurren y son frecuentes, pues lo primero que hay que hacer es acudir a pedir ayuda y detectar la ocurrencia de esto para poder verbalizarlo y no guardar silencio. Creo que esto es un punto que vamos a recalcar a lo largo de esta charla. El no guardar estas conductas, ocultarlas, hace que pueda ser más fácil salir de un ciclo de violencia. Ahora que hablamos de violentómetro, vamos a poner un ejemplo de los primeros pasos, por así decirlo, bromas hirientes, ley del hielo, humillar en público, intimidar, manosear, caricias agresivas, un golpeteo que estás jugando, pellizcar, arañar, cachetear, patear, y ahí empieza a crecer, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a ver que esto le está sucediendo a alguien que yo conozco, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo le puedo yo auxiliar a decir, oye, estas son actitudes que no van? Excelente cuestionamiento. Como bien mencionas, nosotros tenemos, al menos conocemos una persona que ha experimentado estas situaciones o lo hemos vivido dentro de nuestras propias familias. Entonces, empezar a dejar de normalizarlo, hacer el señalamiento de que estas conductas son violencia y que es importante acudir a ayuda profesional para atenderlas y para poner un alto a esto. Y fíjate que es muy curioso lo que mencionas, porque justo según los datos del INEGI de noviembre del año pasado, nos mencionan que las personas o las mujeres que tienden a experimentar mayor índice de violencia, pues están ejercidas estas conductas por su pareja o familiares con los que convive cercanamente. Entonces, creo que es muy importante señalar que aunque sea nuestra pareja, aunque sea nuestra familia cercana, tenemos que tener pautas muy específicas para detectar este tipo de conductas. Muchas veces la gente o las mujeres no se atreven a denunciar o a señalar este tipo de conductas por miedo, ¿no? Por miedo a lo que digan de ellas o a lo que diga el agresor o la agresora, y pues se detienen en este proceso de hacer el cambio a la no violencia. Y es algo que sí se tiene que denunciar. A final de cuentas, creo que ese apoyo es emocional y decir, bueno, vayamos, yo te acompaño, yo te auxilio. Existen los teléfonos correspondientes. Y desafortunadamente en pandemia, al estar confinados, ¿qué tanto se ha agravado esta violencia de género?
Pues mira, las cifras según la ONU nos dice que sí se han agravado, que hasta septiembre de 2020, del año pasado, ya se habían incrementado estas cifras en la cuestión de violencia, de nuevo repito, por la parte familiar, la violencia intrafamiliar, ya sea por la pareja de la persona o de la mujer o la familia con la que convive. Entonces, tenemos cifras de que sí se ha incrementado esta violencia, y a su vez se han activado también programas internacionales para la prevención, ¿no? En varios países que ya han adoptado estas medidas para poder hacerle frente a esta situación. Como ya lo hemos detectado, no solamente la violencia es a través de golpes, también ahora con el auge de redes sociales, violación de datos, insultos electrónicos, pasarse de fotografías, suplantación de personalidad, ciberpersecución. Entonces ha mutado este tema. Entonces, ¿cómo vamos a considerar que ya la violencia está, digamos, siendo parte de mi día a día? Claro, Carlos. Como bien mencionas, se ha expandido, se ha extendido a otros dominios que también son sociales, ¿no? Como la virtualidad. Entonces, aquí hay que estar muy claros que estas acciones no son correctas, es decir, si me mandan fotografías con contenido sexual, si me mandan mensajes, insultos, si me chantajean, ¿no? Por medio de redes sociales, pues es importante que nosotros podamos decir no a esas acciones, denunciarlas. Hay un número telefónico de la policía cibernética que ayuda bastante, y sobre todo tener conciencia. Yo creo que acá lo que invitaría a las mujeres y hombres que me están escuchando es que tengan conciencia de que estas acciones no son correctas, que no son sanas, no propician la convivencia sana entre nosotros, ¿no? Entonces hay que detenerlas, hay que visibilizarlas, porque repito, por muchas veces ocurre que no lo hacemos porque nos da pena o porque tenemos miedo a que, pues, si yo lo hablo, pues me hagan un cuestionamiento a mí como responsable de esas acciones. Y nosotros en terapia pues tenemos una frase, ¿no? La violencia es responsabilidad de quien la ejerce, no de quien la recibe. Entonces creo que es importante hacer esta invitación para visibilizar que todas estas acciones que se llevan a cabo en redes sociales y que parecieran acciones en broma o que son acciones pues que no te dañan físicamente, son violencia también. Invitar a denunciar nuevamente. El teléfono aquí en Veracruz es 089 y también al 066 están estas líneas abiertas para denuncia. Y hablando un poquito de maltrato psicológico, ¿cuáles son los más comunes que has recibido tú en consultorio o en tu experiencia? Mira, esto se confirma un poco con los datos del INEGI hasta 2020. Curiosamente, las mujeres que sufren más propensión a experimentar violencia son aquellas que residen en áreas urbanas, tipo Ciudad de México, ¿no? Que tienen edades entre 25 y 34 años y ya tienen una escolaridad superior, es decir, que ya estudiaron una carrera profesional, una carrera técnica. Entonces, en mi experiencia, pues sí son perfiles muy marcados. Muchas veces las denuncias o las demandas que se llegan a hacer en consultorio vienen en torno a la violencia sexual, es decir, que las forcen a hacer cuestiones dentro de su pareja que ellas no quieren hacer. Y también la parte económica, ¿no? Que se les chantajee o que se les condicione el acceso a recursos económicos a cambio de ciertas acciones, y sobre todo la muy común es la psicológica, es decir, frases humillantes, frases desvalorativas, frases que pues marcan mucho a las mujeres en temas de su seguridad y autoestima. ¿Qué recomendaciones podemos darle al público para que en caso de ser víctima, pues podamos ir avanzando en esta circunstancia? Pues el procedimiento es básicamente, primero, tomar conciencia. Y yo creo que la cuestión del ciclo de violencia se termina cuando las mujeres son capaces, y también los hombres, de reconocer que lo que se está haciendo es erróneo y que trae consecuencias negativas en sus vidas. Reconocer que disminuye nuestra calidad como personas, incluso en la sociedad, ¿no? Como madres, padres o pues en nuestro núcleo familiar. Nos reduce, nos limita, nos hace sentir pues mal, ¿no? Porque una de las consecuencias es tener emociones negativas en torno a nosotros mismos. Y bueno, pues lo primero es identificarlo, hacer consciente que se necesita ayuda, que necesitamos de alguien que nos enseñe cómo salir de ese ciclo,
que nos dé técnicas para poder enfrentar las situaciones y acudir a hacer las denuncias correspondientes. También en caso de que esta violencia haya escalado a acciones más graves, como sería pues la violencia física o la violencia pues ya más marcada, pues acudir a las instancias correspondientes para hacer las denuncias que se requieran. Ahora, dentro de casa, con estos valores, con esta comunicación que hemos estado hablando, ¿qué acciones podemos hacer para prevenir esta violencia y discriminación de género en esta nueva generación que estamos educando? Muy buena pregunta, Carlos. Creo que ya se están haciendo acciones bastante importantes y aquí las voy a mencionar. Ya hay círculos de mujeres y círculos de hombres en donde justo están charlando sobre estos temas. Por ejemplo, en Puebla tenemos al doctor Cirilo, que tiene sus grupos de ayuda entre hombres. Y en estos grupos, pues lo que se hace es tener herramientas, son plataformas para poder expresar sobre todo, ¿no?, lo que está ocurriendo en tu vida y darte cuenta que hay otras familias y otras personas que comparten estos patrones y que, bueno, pues que pueden dar el brinco, el cambio a romper con ellos a través de un programa pues de terapia, ¿no? Entonces, pues estos espacios en los que ya se está visibilizando, que ya se está hablando, también tienen muchas herramientas en el sentido de la parte informática de la web. Nuestra página constantemente estamos haciendo conciencia de esta situación y existen programas pues ya municipales específicos, ¿no?, por parte de instancias como el DIF, instancias como pues el Instituto de Mujeres y el INJUVE y todas estas instancias que ya coordinan programas específicos para la prevención de la violencia. Entonces, ahí las herramientas están disponibles de forma gratuita, muchos de estos programas, y pues aquí lo más importante y lo que voy a recalcar es más bien la intención y la fuerza de voluntad para romper con este tipo de ciclos de violencia y recurrir a las instancias correspondientes. Ya que estamos rompiendo esta hegemonía, hay que también quitar estos estereotipos o conductas heredadas que hemos llevado a lo largo de generaciones. ¿Qué recomiendas tú para poder hacer un mejor ser humano que no tenga estas conductas heredadas? Pues bueno, Carlos, como bien mencionas, tenemos toda una cultura de herencia, lo cual no quiere decir que lo que hemos aprendido lo vayamos a repetir. Yo siempre menciono que tenemos este concepto de resiliencia, es decir, poder restablecer nuestra vida, poder reelaborar, reconstruir muchas situaciones, y aun cuando lo hayamos experimentado en nuestros núcleos familiares como hijos o hijas, pues tenemos esta opción de decidir decir no a la violencia y tener como mucha claridad de que esto que aprendimos en nuestros núcleos familiares pues no es la opción más correcta para construir un clima de paz y de confianza en nuestras familias e incluso en nuestra sociedad, porque recordemos que bueno, pues no solo se queda en la familia, no solo se queda en la casa, esta violencia pues expande a toda la sociedad y a todos los círculos con los que convivimos. Entonces, pues yo creo que una de las recomendaciones más importantes es tomar la conciencia de que lo que se hizo no se hizo como se pudo. Quizá como hemos visto mucho en nuestras historias, ¿no? Pues el abuelo, el bisabuelo, la bisabuela, ¿no?, que repitieron estos patrones y llegamos, ¿no?, a una generación que realmente está teniendo muchas herramientas a nivel de información y a nivel también de cambios de conductas pues muy fuertes, ¿no? Entonces siempre tenemos esta frase en terapia y la menciono muchísimo: cambias tú y cambia el mundo. Entonces empezar a hacerlo desde tus propios núcleos personales, empezar tú con este cambio para que después se vaya expandiendo pues en toda tu familia. Entonces creo que lo más importante aquí es tomar esta acción de observar nuestras propias conductas y decir, ok, esto lo aprendí así, aprendí que así se hacía, pero hoy decido hacerlo diferente y decido implementar otro tipo de respuesta, otro tipo de conducta ante esta situación. Entonces es un proceso, la verdad que yo los invito a tomarlo porque una vez que se inicia no hay vuelta atrás, o sea, ya no regresamos a estas conductas antiguas y cada vez tenemos mayor conciencia y mayor autoobservación de nuestras acciones. Muchas veces nos hemos excusado en que nadie nos ha enseñado a ser padres. Sin embargo,
¿qué consejo le darías tú a los padres cuando ven a los niños ya hablando con estas bromas hirientes, que están empezando a hacer estos índices de violentómetro, de echarles culpas, de hacer bromas hirientes, bromas racistas? ¿Qué consejo le darías tú a los padres para decir, siéntese con sus niños a platicar de esta manera? Claro, Carlos. En mi experiencia trabajando con familias en consultorio, pues como dices, es muy normal que lleguemos a hablar de estas conductas normalizadas de, pues bueno, agarré la chancla y le pegué, o agarré y usé el cinturón y lo golpeé porque no hizo esta tarea, porque no hizo esta situación. Y entonces, pues llegamos a una normalización de la violencia. Como bien mencionas, como padres, pues no hay esta enseñanza previa. No obstante, sí hay las herramientas para poder hacer un cambio de nuestras formas de crianza a formas de crianza positivas que hoy en día están cobrando muchísima fuerza en el sistema educativo. Y esta crianza positiva consiste básicamente en esto, en no usar la violencia bajo ninguna acción, ni psicológica, ni verbal, ni de otra índole, y empezar a implementar frases y cuestionamientos y reglas en casa que promuevan una cultura de paz dentro del hogar. Entonces, ningún niño, ninguna niña merece ningún tipo de violencia. Se puede educar sin usar golpes, sin usar consecuencias negativas psicológicamente, sin usar la humillación, sin usar comentarios hirientes. Y yo creo que esto es algo súper importante, Carlos, porque muchas veces las familias consideran que no se puede usar otro tipo de crianza más que la violencia. Entonces, aquí vamos a hacer énfasis en que esto puede suceder de forma diferente. Tenemos experiencias con muchas familias en las que han transitado de modelos de violencia a modelos de crianza positiva, y pues hay experiencias y evidencias que demuestran que sí se puede. Llegaremos a acuerdos, acercarnos más a los niños, hablar en concordia, en pacificación y llegar a buen puerto, ¿no? Ahora, se vuelve complicado cuando hablamos de adolescentes. Ya se empieza a llevar un poquito más a la práctica, digamos, ciertas rebeldías, ciertos hechos que también se condenan y que son violentos, ¿no? ¿Cuál sería una diferencia entre educar niños y educar adolescentes en materia de violencia? Claro, mira, pues todas las etapas de vida tienen su complejidad, ¿no? En la infancia hay un reto y, como bien mencionas, en la adolescencia, en esta búsqueda de la identidad del adolescente y en el cambio de su cerebro en todos sentidos, pues también hay muchos más retos. Trabajando con familias con adolescentes en consultorio, me he dado cuenta que muchas de las estrategias que funcionan con ellos son el diálogo y la confianza. Entonces, todas aquellas familias que están implementando estas estrategias, la verdad, no tienen necesidad de recurrir a consecuencias como golpear o coartar o amenazar, ¿no?, a los adolescentes. Entrar en esta lucha de poderes, pues es básicamente una ruta pues errónea para trabajar con ellos. Entonces, aquí lo que se les invita muchísimo es a establecer un diálogo, a establecer reglas, a negociar esas reglas y a establecer un clima de confianza, que va a ser súper importante para este proceso de desarrollo de los adolescentes. Y ya por último, venimos a este mundo de adultos. ¿Cómo podemos ya como adultos dejar atrás estos vicios y pasar a un esquema más positivo donde no haya violencia? Híjole, Carlos, pues yo creo que todo esto es una cuestión cultural. Pues pensamos en acciones mediadoras de paz, en acciones como la inteligencia emocional, en la que cada vez más nos hacen conscientes de nuestras emociones, de la responsabilidad de nuestras emociones, porque muchas veces, ¿no?, la violencia se justifica a través de, bueno, es que me enojé y por tanto lo golpeé, ¿no? O es que me hizo enojar y por eso lo castigué, ¿no? Entonces, cada vez transitamos más a programas educativos y programas familiares en los que se entrena la inteligencia emocional y que nos hacemos más asertivos con nuestra emoción, a saber que pues bajo una emoción de enojo, de ira fuerte, pues no podemos tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces tenemos que empezar a gestionar nuestras propias emociones, a saber cómo controlarlas, cómo regularlas, cuándo aparecen, y después tener una técnica para poder hacerle frente a esa emoción y después tomar una decisión ya sin la emoción elevada en este nivel
pues que no me permite tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces, sí te puedo adelantar que muchos de los programas sociales están incluyendo esta educación en inteligencia emocional y también en crianza positiva. Entonces, creo que estas acciones sin duda están haciendo un cambio gradual, porque pues al final son años y años de conductas violentas en nuestras familias y que bueno, pues ahora ya cada vez estamos haciendo un paso más adelante a la no violencia. Por último, y ya para cerrar el tema, ¿qué recomendaciones, sugerencias darías para, como lo dijiste, dar este cambio y erradicar poco a poco la violencia? Gracias, Carlos. Pues la recomendación principal que yo les haría es acudan a ayuda profesional, acudan a estas sesiones de reflexión, acérquense a los grupos de hombres, los grupos de mujeres que están trabajando temas de violencia y tomen todas estas herramientas que están a su disposición en la web y en los programas municipales en donde se encuentren y sobre todo pues tener la voluntad de cambio, o sea, saber que ya están en esa situación, ok, está ocurriendo esto en mi familia, en mi casa, con mis amigos o con mi pareja, ahora tengo la decisión de hacerlo diferente. Entonces la invitación es acá a acudir a estos programas. Muy bien, y recuerden, si es necesario denunciar, 089-066 están a su disposición. Muchas gracias, licenciada, por el día de hoy ha sido todo. Nos escuchamos próximamente. Gracias, Carlos, un placer. En estos momentos de pandemia, el hogar es el tesoro que anhelamos proteger. Esto fue Educa Conciencia. Esperamos haberte ayudado.